Vamos a hablar en esta clase de un nuevo paradigma epistemológico, el paradigma crítico. Es epistemológico porque mediante este paradigma se produce conocimiento. Solo que este conocimiento no es conocimiento científico. Es conocido este paradigma también como teoría crítica. Y pareciera que cuando hablamos de teoría crítica estamos hablando de ciencia. Por lo tanto, el paradigma crítico tendría que producir conocimiento científico. Hay que explicar las diferencias sutiles entre este paradigma y el hermenéutico, o cómo se mezclan, para poder entender por qué decimos teoría crítica y cómo es que consideramos conocimiento científico este conocimiento que se produce mediante un paradigma epistemológico que no produce teoría. ¿Cómo puede ser que el paradigma crítico que no produce teoría también se le conozca como teoría crítica? En su origen, el paradigma epistemológico crítico tenía un propósito que era de carácter social, no de carácter científico. El paradigma crítico, en su versión más radical, en sus orígenes, era un paradigma que buscaba la emancipación de los oprimidos. Es decir, se hacía una intervención social, que puede ser de muy diversas formas, y se busca mediante esta intervención social la emancipación o la liberación de una comunidad de oprimidos. Muy bien, entonces quiere decir que el conocimiento que se produce mediante este paradigma sirve al propósito de emancipar o liberar a una comunidad de oprimidos, y hasta ahí no está produciendo teoría. Se produce un conocimiento que la comunidad necesita para poder transformarse, sobre todo de forma emancipatoria, es decir, hay un opresor, que puede ser el gobierno, que pueden ser los empresarios, que pueden ser los ricos, la oligarquía, etcétera, etcétera. Y entonces esta comunidad de oprimidos busca construir conocimiento para transformar su realidad, emancipándose de esa opresión. Evidentemente, si lo decimos así, obviamente estamos hablando de una relación entre el paradigma crítico y el marxismo, por supuesto. Pero este paradigma, con todo y que produzca conocimiento, el conocimiento que produce es útil a la comunidad, pero no es científico porque no es construcción teórica. Vamos a aclararlo. Si una comunidad, por decir en una zona muy marginada de una ciudad, busca la posibilidad de desarrollar una escuela o obtener el drenaje, y esto lo hace en contra de la voluntad del gobierno, o simplemente confrontando al gobierno para obtener esa infraestructura que está necesitando la comunidad, y lo tiene que hacer de forma beligerante, entonces se está utilizando el paradigma crítico. De esa forma, una vez que lo consigue, pues se libera de esa opresión, obteniendo el drenaje, obteniendo la escuela, o obteniendo aquello que la comunidad se propuso obtener. Para poder hacer eso, necesitan construir conocimiento, y ese conocimiento utilizarlo en cada ocasión que actúan sobre esa relación de opresión que tiene que ver con el gobierno, con los ricos, con quien sea. Cuando esto sucede, y además está sucediendo porque hay interviniendo académicos o investigadores de una ONG, etcétera, que están interesados en producir conocimiento respecto de la transformación social mediante el paradigma crítico, entonces sí es posible construir teoría, y entonces sí es construcción de conocimiento científico. Pero para que eso suceda, se tiene que montar sobre la intervención social, basada en el paradigma crítico, una investigación de carácter hermenéutico que recupera los procesos del paradigma crítico y la obtención de resultados para sobre de eso construir teoría social. Entonces sí, hablamos de teoría crítica. Pareciera que se está construyendo la teoría crítica a partir del paradigma crítico, pero
no es así. El paradigma crítico no sirve al propósito de construir conocimiento teórico, sirve al propósito de construir un conocimiento que le es útil a la comunidad para obtener sus fines. El conocimiento que se produce como consecuencia de este proceso camina por otros rieles, por los rieles de una investigación de carácter hermenéutica que se está montando sobre el paradigma crítico y sobre la intervención que se está haciendo. Entonces, en realidad, la construcción teórica o la construcción científica en el ámbito de las ciencias sociales se está haciendo basado en el paradigma hermenéutico, utilizando como fuente de información lo que sucede en una transformación social parada sobre el paradigma crítico. Esta es fundamentalmente la distinción. Después de su origen, que fue de carácter emancipatorio o liberador, por ahí de los 70 más o menos, surge una transformación en el propio paradigma crítico y incluye, podríamos decir, al opresor, lo incluye en los procesos de transformación, y entonces el paradigma se desradicaliza y se convierte en un paradigma únicamente de carácter transformador. El gobierno puede participar junto con la comunidad en los procesos de cambio social mediante el diseño participativo, por ejemplo, en el caso del diseño urbano, o el diseño de una comunidad, un parque, o una escuela, lo que sea. Entonces estamos hablando de que, en este caso, el paradigma crítico ha evolucionado hacia un paradigma que es el mismo en sus orígenes, pero que tiene menos radicalidad, y entonces hablamos del paradigma transformador. Cuando hablamos del paradigma transformador o del paradigma crítico, estamos hablando del mismo paradigma en dos etapas distintas. Es importante entender las diferencias porque el paradigma hermenéutico está fundado epistemológicamente en la hermenéutica como corriente filosófica, en tanto que el paradigma crítico está fundado en la pragmática, que postula que es verdad aquello que es útil. Claro, porque le es útil a la comunidad, pero no produce teoría. La teoría la produce el paradigma hermenéutico cuando recupera la experiencia de lo que está sucediendo en el paradigma crítico en ese proceso transformador de la sociedad.